Entonces, tenemos a Percy Andía, bienvenido. Él es ingeniero industrial, promotor, gestor y emprendedor solidario y cooperativo. Es vicepresidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, también vicepresidente del Comité de Educación de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú y representante de redes como la Red de Diálogo Nacional Cooperativo y Solidario y de la Red Internacional de Promoción de la Economía Social y Solidaria, entre muchas otras cosas más, ¿no? Percy presentará experiencias de emprendimiento asociativo impulsadas por las cooperativas cafetaleras y su impacto en el desarrollo local y regional del Perú. ¿Sí? Luego también tenemos a Mario Varillas, es emprendedor del distrito de Pucacaca, provincia de Picota, situada en la Amazonía peruana. Su empresa, Manjares de Huallaga, empezó hace 20 años como un negocio familiar de producción artesanal de mantequilla de maní y actualmente elabora productos agroindustriales de frutos nativos de la selva. Entonces, desde hace 4 años, la empresa incluye la responsabilidad social como parte de su modelo de negocios después de integrarse a Pansoy, quien le brindó capacitación, maquinaria, entre otras cosas. Mario, bienvenido, él nos contará su experiencia como emprendedor local y el desafío de crecer, de hacer crecer su empresa en el mercado. Luego tenemos a Natalia Fenici. Ella es formadora y consultora estratégica para el desarrollo sostenible, especialista en gestión de equipos y proyectos, y ha intervenido en programas de desarrollo social comunitario, de cooperación internacional, de fortalecimiento institucional de agencias de desarrollo, entre muchas otras cosas más. Es facilitadora de procesos asociativos acreditada por la GTS. Entonces, Natalia ha participado en un proyecto de desarrollo económico local de la región de Neuquén. Compartirá con nosotros su experiencia, ¿cierto? Bienvenida, Natalia. También tenemos a Emanuel Inserra, quien es licenciado en Economía y tiene varias especializaciones en políticas públicas, desarrollo económico y gestión de la innovación. Entre varias cosas, desde el 2017 colabora en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, ubicado en la ciudad de San Luis de Potosí, México, como director de vinculación y transferencia del conocimiento, ayudando a mejorar la competitividad de empresas e instituciones a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, Emanuel nos va a hablar hoy día de una experiencia, Reactor, un hub de innovación. Es una iniciativa que se dio en San Luis de Potosí. ¿Sí? Bienvenido, Emanuel, y muchas gracias por estar aquí. Y finalmente, bueno, la mayoría ya lo conoce, es Christophe Mestre. Él es director del CIEDEL en Francia, fundador de Profadel. Es una red internacional de centros de formación en torno al desarrollo local. Y bueno, además, él también va a estar a cargo del curso que vamos a empezar hoy día de desarrollo económico local durante las 6 semanas, la docencia compartida con Arnaldo. Entonces, él nos va a compartir su experiencia internacional, digamos, sobre la articulación del desarrollo económico local en los diferentes niveles, local, nacional e internacional. Entonces, no sé si ya llegó Christophe, pero bienvenido también. Bueno, entonces, como verán, hay distintas miradas, hay varias experiencias que vamos a tratar de sacarles el jugo para la reflexión en este conversatorio. Entonces, ahora más o menos les quiero contar cómo se va a desarrollar el conversatorio. En primer lugar, vamos a dar un tiempo a nuestros invitados para que puedan compartir su experiencia. Les damos un tiempo de 5 minutos para que puedan contar su experiencia según su perspectiva, mirada, y un poco ver los desafíos y las tensiones que han tenido en el desarrollo económico local. Luego de eso, daremos la palabra a los participantes que están en esta sala, en este curso aquí con nosotros,
y para que puedan preguntar, para que puedan hacer un comentario. Toda intervención es bienvenida para aportar a la reflexión. Entonces, finalmente vamos a cerrar esta ronda respondiendo a los comentarios y preguntas de los invitados con las conclusiones y reflexiones que salgan. Para finalmente vamos a invitar a C. Vicentel, el director de Escuela para el Desarrollo, para que pueda cerrar este conversatorio con algunas conclusiones e ideas claves. Entonces, bueno, como lo dijo Arnaldo previamente, el conversatorio termina a las 12:30, de 10:30 a 12:30, y luego es el curso 1 horita más para los participantes. Y bueno, espero que sea un evento muy fructífero y que podamos extraer lecciones de todas estas experiencias, y una vez más agradecer a los invitados por estar aquí con nosotros. Entonces, vamos a empezar escuchando primero a Persian Díaz. Los demás les pediría que tengan cuidado con su micro, que lo mantengan apagado. Igual pueden hacer cualquier comentario, pregunta por el chat. Estaremos atentos, atentas, y luego poder responderlo durante este proceso, ¿no? Listo, adelante, Percy, por favor. Gracias, Maya. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la Escuela por Desarrollo por poder ser parte de este conversatorio que nos han invitado a compartir, ¿no? Bueno, cuando me pidieron conversar, yo pensé en hablar de algún emprendimiento y se me ocurrió que era mejor que presentáramos un poco las experiencias que se ha desarrollado en Perú de las cooperativas cafetaleras, ¿no? Y además ver qué impacto, qué esfuerzo se ha realizado y qué impacto, y cómo es que ha permitido enfrentar, desarrollar también un conjunto de aspectos que estas cooperativas han promovido, ¿no? Yo voy a hacerlo rápidamente, no tenemos mucho tiempo. Voy a hacer el contexto rápido sobre la situación, ¿no? Si vamos a hablar de las cooperativas cafetaleras, hablemos del café, de la situación del café, ¿no? El café se produce en 350.000 hectáreas, ¿no? Está presente en el Perú en 210 distritos, en 10 departamentos de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, y tiene presencia activa en las regiones de Amazonas y San Martín, donde se produce el 47% del café nacional, pero tiene como un sitio destacado a una provincia muy importante para el café, que es Chanchamayo, en Junín, que solamente esta provincia produce el 16% de la producción nacional, y eso es una región tradicionalmente considerada de café. La producción de café se da entre los 1.000 y 1.800 metros sobre el nivel del mar en la CG Selva, ¿no? Algunos detalles rápidos también es que el café ha tenido un problema muy serio por el tema de la roya, ha habido y recientemente por el COVID, y finalmente se estima una producción para 2020-2021 de 4 millones de sacos, y alrededor de 223 familias son las que son productoras de este café, y dependen de la producción cafetalera unos 2 millones de peruanos, ¿no es cierto? La mayoría tienen fincas de entre 3 y 5 hectáreas, casi el 80-90%, y están agrupados en asociaciones y cooperativas. Entonces, el contexto rápido que se puede considerar. Pero, ¿qué son las cooperativas cafetaleras en el Perú? Primero, ¿por qué se asocian? Bueno, un primer tema de la asociatividad ha tenido que ver con los precios, y esto con los intermediarios, ¿no es cierto? La presencia del café era tan creciente y tan significativa que supuso una explosión productiva en la zona de Ceja Selva, y que hizo que también se deforestaran amplias zonas de la Ceja Selva, de esta pequeña producción,
pero obviamente los precios también fueron por los suelos, ¿no? Pero también el otro tema de la asociatividad pasó a ser el de la producción de la mejora de la cosecha, cooperar en estrategia de comercialización, lograr algunas innovaciones, agrupamiento de la oferta, también promover algunas iniciativas, en fin, ¿no? Y ya más bien la asociatividad en la forma de cooperativas empresariales ha permitido escala, economía a escala, en servicios y mercados especiales, café de alta calidad, liderar el mercado global de exportaciones de comercio justo, más de 1 millón de quintales. Están presentes las cooperativas en 10 regiones cafetaleras, importante capacidad instalada, centros de innovación, almacenes, ¿no? Y en lo empresarial y social ha habido inclusión económica, ha permitido la organización e identidad social y el fortalecimiento de redes sociales y la dinamización de la economía local, ¿no es cierto? Una de las experiencias, no la voy a detallar, tenía por el tiempo, es la experiencia de la cooperativa Pangoa, que está en Satipo, cuyo detalle importante es que además ha integrado grupos étnicos, 2 grupos étnicos en la zona, y esto ha permitido una buena producción de café orgánico y desarrollo. ¿Qué tensiones se viven en este esfuerzo, ¿no? Un primer tema es ya hacer empresa rural, ¿no? Además, desde los sectores excluidos de los circuitos económicos locales, regionales y nacionales. Además, en ese contexto, construir capital, porque una empresa se hace construyendo capital, ¿no es cierto? Y además, fortaleciendo la escala de producción. Otra tensión es el esfuerzo que ha significado, además, en estas zonas, en confrontación con el narcotráfico. Esta ha sido una zona alta de producción de coca y de cocaína, y lo son en algunas zonas, como el caso de Puno, Sandia, y aún así en algunas zonas todavía cafetaleras, pero ese es un importante desafío. Lograr un café de alta calidad y orgánico, fortalecimiento de la gestión democrática de sus empresas. La cooperativa no es la empresa que manda sobre el capital es el que manda en la empresa, la cantidad de capital, sino es la gestión democrática en la que define la gestión cooperativa. Y, por otro lado, entre una de sus tensiones importantes es cómo lograr que la cooperativa no solamente sea una empresa, sino sea un espacio de equidad, de participación, de educación, de construcción de identidad participativa y solidaria y cooperativa. Por eso que los 7 principios cooperativos es un elemento de desafío importante, ¿no? Uno puede hacer buena cooperativa, muy eficiente, pero posiblemente no conserva el rol social. La cooperativa es empresa, pero es organización social. Y los dos tienen que construir una relación de equidad, porque si no, la cooperativa no cumple sus objetivos. Algunos desafíos: el tema del territorio, ¿no? Las cooperativas han crecido significativamente, han logrado importantes ingresos para sus socios, para la cooperativa, y obviamente tienen infraestructura importante, y todavía no se ha resuelto de manera clara la integración de la producción cafetalera y algunas con otros, como el cacao, porque algunas tienen esa combinación, con el tema del desarrollo local y regional. Hay veces no ha habido un Estado que ha acompañado ese proceso y más bien los ha confrontado y los ha tratado como empresa privada. El segundo es trabajar la competitividad y la capacidad de aportar a la competitividad nacional y también a la competitividad incluso regional, internacional. Gran parte de estos productos del café ha salido para la exportación, y entonces desarrollar esa escala, esa capacidad competitiva para la exportación es un elemento importante. Pero el otro elemento y la otra cara de este proceso es cómo construir solidaridad. Solidaridad. La propia construcción de las cooperativas han estado generadas y desarrolladas por el tema del comercio justo, como un elemento que ha cruzado de manera significativa y explica en mucho su crecimiento. Es decir, comercio justo para defender un producto de alta calidad, orgánico,
en defensa de las condiciones sociales, la mejora y el rol de la mujer, en fin, para fortalecer ese tipo de solidaridad que también puede ser internacional, pero puede ser nacional. El tercer tema y el tercer desafío es la inclusión al interior, ¿no? Para promover justamente la cooperación y la solidaridad y profundizarla, para promover el rol de la mujer como socia, pero también como líder, ¿no es cierto? Para integrar, incluir, para articular digamos, a todos los esfuerzos cooperativos. Algunas de estas cooperativas han logrado, solo han pasado de ser de cooperativas agrarias a cooperativas, también a constituir cooperativas de ahorro y crédito. Entonces han comenzado a articular esfuerzos y otras modalidades económicas. Más aún, en muchos casos el desafío es cómo aportamos a la construcción de economías solidarias locales que aporten, digamos, a la construcción de equidad desde lo local. Y entonces allí hay un esfuerzo importante. Un elemento adicional es cómo aportamos desde estos a la lucha por la recuperación del medio ambiente, ¿no es cierto? La deforestación es un elemento significativo en las zonas cafetaleras y el café fue hecha en detrimento de los bosques. Entonces, parte del desafío importante es la construcción o la recuperación de esa Pachamama, de esa tierra, ¿no? Que obviamente se ha visto afectada por estas condiciones, ¿no? Bueno, no sé si me he pasado. Gracias. Intento presentar rápidamente un poco la experiencia de los productores cafetaleros, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Percy. Bueno, sí, queda poco tiempo, pero muchas informaciones desde la economía de escala, conceptos como el territorio, competitividad y bastantes desafíos que salen de este desarrollo local de las cooperativas, que de algún lado tiene un efecto, tiene una consecuencia, por ejemplo, la integración de grupos étnicos, y de otro lado, de manera más global, sería las importaciones, pero que viene con estos varios desafíos, ¿no? Como la solidaridad que hay que tener en cuenta, la integración de las mujeres, la equitatividad, etcétera. Muchas gracias. Vamos a ver si luego podemos juntar las ideas con las siguientes intervenciones. Quisiera invitar ahora a Mario Varillas para que pueda contar su experiencia como emprendedor en la selva peruana. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Maya, buenos días, ¿cómo están? Saludos cordiales a todos. Mi nombre es Mario Varillas. Tenemos un emprendimiento familiar en el distrito de Pucaca. Estamos en la provincia de Picota, en la región San Martín. Y básicamente tenemos nosotros un emprendimiento que está desarrollando productos nativos, productos como la crema de maní, mermelada de uva, pues no sé si mi cámara me está ayudando. A ver cómo lo hago. A ver, no sé. Está prendida. Creo que lo tengo. ¿Sí? Creo, sí, a ver. A ver, pero si me puede, a ver, si me escuchan, ¿no? Sí, sí, Sí me escuchan. muy bien. Ok. Me disculpan el mal momento. Básicamente nosotros empezamos hace 20 años atrás. Mi mamá es la señora que tiene la idea de empezar a vender crema de maní y mermelada de uva en su momento, 20 años. Pasan 10 años y yo me involucro en el negocio y estamos trabajando así, como 5 o 6 años adicionales, tendríamos más o menos 16 años trabajando, y hay un momento en el que nosotros conocemos a esta institución privada que es Pansoy, que es una institución privada sin fines de lucro, y en ese momento es cuando nosotros
empezamos a generar una sinergia con ellos, porque hay una alianza que se genera con ellos, entre nosotros como emprendedores, pequeños emprendedores, y ellos como institución. Nosotros teníamos un talón de Aquiles que no lo podíamos superar, y era que no teníamos enseñanza o capacitación en buenas prácticas de manipulación. Y es básico cuando uno va a producir alimentos. Y en ese momento Pansoy se aparece y entonces Pansoy nos empieza a dar una serie de capacitaciones que tienen que ver con buenas prácticas de manipulación. Nosotros soñábamos con tener registros sanitarios de todos los productos, pero al no tener la capacitación era casi imposible, ¿no? Pero aparece Pansoy y en ese año, primer año, nosotros recibimos capacitación todo ese año de manera periódica y empezamos nosotros allá a trabajar en la búsqueda de nuestro registro sanitario. Empezamos a tocar puertas y me acuerdo que enviamos las muestras a Digesa. Antes de eso tuvimos nosotros que preparar nuestro local. También eso era también un talón de Aquiles porque no sabíamos cómo diseñar el local, cómo trabajar en el local, de qué manera diseñarlo para nosotros trabajar con nuestros productos. Era, hablando de tensiones y hablando de desafíos, era una situación muy desafiante para nosotros porque así nomás no encuentras tú esa capacitación en otros lados, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo nosotros hemos ido trabajando de tal manera que estos desafíos se han ido superando y hoy por hoy tenemos un emprendimiento que apunta a conseguir un mercado en los segmentos A y B. Nosotros pues estamos empeñados en cada vez conseguir mayor calidad, mayor excelencia en nuestros productos, tratando porque sucede que los segmentos A y B es un mercado un poquito más exigente que los segmentos en los que nosotros de manera primaria estábamos vendiendo. Pero se ha ido poco a poco consiguiendo espacios en esos segmentos y, bueno, estamos felices por eso. No sé si de repente podemos agregar algo, alguna... Muchas gracias, Mario. Ya lo iremos hablando según las preguntas. Encantado, encantado. Estamos acá. En todo caso, aquí un elemento que sale es las alianzas, ¿no? La importancia de alianzas para de alguna manera poder surgir. Vital, porque en ella no podríamos haber ido para adelante. Claro. Tal vez contarnos un poquito cómo funciona Pansoy. Pansoy es una institución, como le decía, sin fines de lucro, pero es una institución que desde un primer momento te hace saber que lo que quiere es ayudarte, colaborar contigo. Y básicamente es una institución privada de responsabilidad social sin fines de lucro que promueve microempresas gastronómicas autosostenibles y socialmente responsables. Y a partir de esa sinergia que se genera entre la institución privada, que es Pansoy, y el emprendedor, va generando oportunidades de desarrollo y fortalecimiento. Y a su vez también nosotros, a partir de ahí, estamos ya capacitados desde un punto de vista técnico, se podría decir, y desde un punto de vista económico, porque también el porcentaje de ventas sube. Entonces nosotros podemos, a partir de ahí, cumplir un viejo sueño que teníamos, que era la responsabilidad social. Nosotros tenemos aproximadamente, en este mismo momento, tenemos una cifra de 52,000 raciones entregadas a un colegio local, que se puede decir que lo hemos hecho con el 10% de nuestras ventas, con el 10% de nuestras ganancias, ¿no? Entonces, Pansoy lo que hace es entregarte maquinaria, capacitación, hay una supervisión continua de tu trabajo. Pansoy lo que hace es sujetarse a las normas de Digesa,
a la norma de salud. Y básicamente los profesionales que ellos tienen están abocados a capacitarnos a nosotros para que si en algún momento apareciera, por ejemplo, una supervisión de DIGESA, nosotros estaríamos dando la talla y responder de manera a la altura de la demanda de la institución del Estado, ¿no? En ese sentido, Pansoy para nosotros ha sido pues una especie de motor, una especie de alguien que ha venido para ayudarnos en el despegue de nuestro negocio. Porque siempre recuerdo yo con mi mamá hablando con ella, digo, pues si Pansoy no aparecía, pues estaríamos en el mismo tren, en las mismas condiciones de hace 4 años atrás, porque estamos 4 años con ellos. Y de 4 años acá, las cosas han mejorado pues en un 80%, en todos los sentidos, ¿no? Pero eso lo hemos logrado gracias a una institución privada sin fines de lucro que en su momento se nos presentó y lo único que quería era una alianza para a partir de ahí llegar a otros que están en una situación vulnerable, que necesitan de repente una ración diaria para mejorar su nutrición, y al mismo tiempo también que era un viejo sueño familiar, nada más que no teníamos cómo articularlo, cómo llevarlo a cabo, cómo cristalizarlo en su momento, ¿no? O sea, era de llegar a la comunidad con algo de comida, en este caso con un refrigerio, ¿no? Sí. Claro, muchas gracias. Entonces el crecimiento de su empresa aportó de manera al desarrollo local con esto de la responsabilidad social de la que hablas. Impacta definitivamente un porcentaje de la población, o sea, no deja de no notarse, porque llegar a un colegio, en este caso que es el único colegio que tenemos en el distrito, llegar a un colegio con más de 100 raciones diarias de un alimento saludable hecho es más, las recetas están diseñadas por un equipo de nutricionistas muy capaces, y llegar con un porcentaje de 100 raciones o un poco más a un colegio así durante la mañana es impactante, teniendo en cuenta que la población en la que vivimos se podría considerar vulnerable desde todo punto de vista. Ok, muchas gracias, Mario. Muy interesante también. Emanuel Inserra, por favor. Te invito a que puedas compartir tu experiencia. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación y pues felicitaciones, digamos, por este tipo de iniciativas. Creo que aportan mucho a la construcción de los territorios en nuestra querida América Latina. Si me dejan, voy a presentar nomás una foto para que, bueno, un póster, digamos, para que tengan un poquito mejor idea de lo que estamos hablando. Es esta iniciativa, este hub de innovación que llamamos Reactor. Pero antes quisiera platicarles muy rapidito del contexto. San Luis Potosí es una ciudad, digamos, mediana, con su área conurbada, con su área metropolitana, no llega al 1.000.000 de habitantes. Sin embargo, se integra lo que es el Bajío mexicano, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, donde se han instalado en los últimos años, unas 7 u 8 armadoras del sector automotriz. Entonces, es un sector que ha tenido un crecimiento exponencial en la última década. Aquí en San Luis Potosí tenemos 2 armadoras, BMW y General Motors, y es un sector que está obviamente altamente vinculado con el sector automotriz en Estados Unidos y en Canadá, aprovechando las ventajas del Tratado de Libre Comercio. Entonces, si hoy en día la pandemia sí nos ha trastocado todo, pero cuando empezamos a pensar en Reactor, si le preguntábamos a las empresas cuál era su principal problema, me decían, pues no tengo gente. Entonces, surge esta iniciativa, que es una iniciativa donde el desarrollo social queda un poquito en segundo plano. Si es una iniciativa estrictamente de desarrollo económico,
que está tratando de resolver una problemática de apoyar a la generación de actividades de mayor valor agregado a través de la innovación, la formación, la capacitación y la formación de recursos humanos. Creo que ese es un primer elemento que tenemos que descartar. Si estamos pensando en el desarrollo de nuestras regiones, el desarrollo local, tenemos que ver cuál es, en primer lugar, la problemática que estamos atacando o la oportunidad que queremos explotar para que nuestro proyecto vaya a algún lado, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. Entonces, les decía, surge Reactor como un espacio físico tratando de integrar, de coordinar, de generar sinergias para promover, para facilitar tanto el emprendimiento como la innovación. Honestamente, no estábamos creando, por así decirlo, nada nuevo. Existían muchísimas capacidades en diversas instituciones, gobiernos de todos los niveles, academia, en sector social, pero pues estaba muy desintegrado y poco coordinado. Entonces, imaginemos, si de por sí es difícil emprender, de por sí es más difícil emprender en contextos como los que tenemos en nuestros territorios. Y aún así, pues los agentes que deben promover esto no se hablan entre ellos, pues era casi imposible. Entonces, el objetivo siempre fue generar sinergias, generar eficiencias a partir del aprovechamiento de las capacidades y de los recursos que teníamos. Entonces, logramos juntar actores de los tres niveles de gobierno, tanto el municipal, el estatal y el federal, la parte de la academia, varias instituciones de capacitación, el sector social, a través de instituciones sin fines de lucro, como incubadoras, aceleradoras, etcétera. Y las empresas, las cámaras empresariales también se sumaron a este emprendimiento. Curiosamente, si empezamos a discutir de desafíos, de las primeras cosas que va a salir es el tema de los fondos, de los recursos financieros. Entonces, y es un gran desafío que tenemos. A veces nuestras economías no alcanzan, nuestros presupuestos no alcanzan para este tipo de iniciativas. Pero curiosamente, en este caso, sí teníamos los recursos financieros, digamos, porque hubo un apoyo del gobierno estatal, teníamos cierta capacidad ociosa como infraestructura para utilizar y un modelo de negocios bastante sustentable, bastante original, donde a partir del uso de la infraestructura, de coworking, soft landing, de la incubación física de empresas o de espacios para empresas tecnológicas, podíamos generar recursos que nos permitían promover otro tipo de acciones. Obviamente, cuando hablamos de incubación y de aceleramiento, pues las pequeñas empresas, las micro que están creciendo, no tienen los recursos para invertir y parte de eso se tiene que subsidiar. Igual si hablamos de alguna capacitación, de diferentes eventos, etc. Entonces, era una iniciativa que como modelo, es importante, estaba muy fuerte, muy bien armada. Entonces, quisiera mencionar el tema de las tensiones. A ver cómo lo digo. Esta es una iniciativa que surge a partir de liderazgos muy fuertes. Se da una coyuntura muy favorable, donde nos juntamos 3, 4 personas con mucho empuje, con muchas ganas y que llevamos este proyecto lo más adelante posible. Digo, hoy en día no está funcionando como querríamos, no tenemos una presencia, un espacio físico, una imagen consolidada que nos permita ser el ámbito de referencia. Y nos hemos atrasado solamente porque si leemos, seguramente les habrá pasado, si vemos en la literatura, pues a veces nos pintan las instituciones como un ente armónico, como esbelto, donde decimos, bueno, es que se sumó al proyecto tal institución y ya consideramos como a la institución adentro, pero las instituciones están formadas de personas y creo que es uno de los principales desafíos, una de las principales tensiones que hemos tenido. Y las personas pues, tienen intereses, tienen ideas, opiniones diferentes, tienen miedo a veces al cambio. Entonces, es muy difícil arrastrar, mover a las instituciones
sobre todo cuando tienen, digo, este tipo de tensiones, de conflictos internos, de normatividades complejas, de diferentes tipos de normatividades, de normas de regulación, etc. Entonces, creo que vale un poco la pena, me gustaría dejar esto, el tema del capital humano, no tanto como falta de capacidades o de capacidades humanas, sino como el tema de los conflictos, de las tensiones que existen al interior de cada institución y de todas las instituciones. Quizás haciendo un balance, el mayor desafío que claramente fue subestimado en Reactor fue que es un proyecto que se empezó a impulsar a partir de liderazgos, los cuales son obviamente fundamentales, son necesarios, pero sí necesitamos migrar hacia modelos de un convencimiento un poco mayor y saber lidiar con instituciones que, repito, sean públicas o privadas, son instituciones complejas, compuestas de personas que tienen diferentes objetivos, diferentes intereses, y a veces ni siquiera es de mala onda, digamos, o de envidias, o que también existen, sino pues tienen otros objetivos que atender, tienen otros tiempos, tienen otros plazos. Entonces, es difícil impulsar este tipo de iniciativas. Por ahora lo dejaría por aquí. Déjame que dejo de presentar. Y con mucho gusto seguimos luego platicando otros asuntos. Tratar de aprovechar al máximo posible el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Emanuel, por tu experiencia, donde sale esto de los actores, ¿no? En el desarrollo económico local, como todos los actores se alianzan, bueno, vuelve a venir el concepto de alianza, se junta, y lo que implica conflicto, no necesariamente todo es liso, ¿no? Así es. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con Natalia Fenici. Hemos pasado de 2 experiencias en Perú a pasar más a un nivel latinoamericano, con la experiencia de Manuel en México y ahora de Natalia en Argentina. Hola, buen mediodía aquí en Argentina. Les agradezco también la invitación. Nosotros con Arnaldo y con Manuel nos conocimos en una formación que me tocaba a mí estar del equipo de metodóloga, y con Arnaldo en Italia, en Trento, que justamente hace 11 años viene intentando el desafío de aprender de la experiencia de América Latina y que se establezca un diálogo entre referentes de América Latina. Y esta iniciativa va hacia eso, así que la celebro y abrazo a Arnaldo y a Emanuel con cariño, también a Christoph, que tuve la oportunidad también de escuchar en su momento. En mi caso, vamos a ver si funciona Prezi al mismo tiempo que hablo. No sé si eso será posible, estaba recién intentando y hubo como una especie de interferencia. Nos vamos a centrar en una experiencia de Patagonia, Argentina, en un municipio pequeño. En mi caso me desempeñé en ese momento, en el periodo de 5 años, como secretaria de Planificación y Acción para el Desarrollo Territorial, es decir, bien en la métier del desarrollo, en un municipio, hablemos de un contexto, que ya tenía una primera tensión, que es en la periferia en relación a la capital neuquina de Patagonia, y también en relación a la periferia del país en relación a Buenos Aires. Entonces ya hay una primera tensión que son los desequilibrios territoriales, ¿no? Digamos, hay varios estudios de OCDE, de hecho, que es con quienes iniciamos esta formación, que muestran de las desigualdades territoriales y que un indicador de un país no es en general representativo de todas las economías regionales de ese país, hay que ir a mirar al interior. Así que vamos a intentar, y si no me escuchan, lo que hago es pasar la presentación, porque ya por sí misma visualmente puede ejemplificar. Lo que se hace más, lo que hago en la presentación es describir la experiencia, describir los desafíos, ¿no? Bien, haciendo la tarea de la invitación, y después cómo fui resolviendo esos desafíos y que puede servir como una experiencia para otras
iniciativas de desarrollo. Ustedes me van diciendo si me escuchan Muy y bien. si me ven. De última, listo, perfecto. Vamos a poner en una ventana. Entonces, para ir, digamos, haciendo como la introducción también, me convocan como formadora y consultora, ¿no? Porque había un plan estratégico desarrollado. Esto pasa mucho, que hay grandes estrategias desarrolladas por consultoras externas y quedan en un cajón. Grandes paper pasa también en la, como se le llama, en la distancia de abismo de las grandes universidades, con emprendimientos, como veíamos recién de los tres expositores de recién, que están muy alejados de lo que es el desafío de la empresa, del emprendimiento real. Así que había un plan de desarrollo estratégico diseñado, que cuando íbamos preguntando a los distintos referentes, algunos de provincia lo recordaban, los de nación no, que estaban en el territorio, y los de la localidad, ¿no? Entonces ya ahí había una especie de indicador. Ahí vamos a ver si me avisan si se ve mi pantalla. Bueno, todavía no. A ver, usted me avisa si se ve, qué se ve, así lo situamos. Ahí está. No. ¿Todavía no se ve? No, no se ve. Y creo que hay un atraso también con el sonido. Sale que estás presentando, pero no se ve la pantalla. Ah, sí, ahora Ahora sí. sí se ve. Perfecto. Sí, sí. Bien, entonces, Patagonia, las coordenadas de Villa Pegüeña, para una recomendación, es un sector, una zona de Argentina que vive del turismo, es uno de los lugares más bellos de la Patagonia. Este periodo, digamos, y estas preguntas es, bueno, ¿cómo surge esta necesidad? Digamos, había unos hermosos recursos, habían turistas que giraban, no habían muchos emprendimientos, había un plan estratégico cajoneado, digamos, como en un abismo respecto de la práctica, y entonces en este periodo, esta es la zona de la Patagonia que limita, estamos aquí a 7 kilómetros de Chile. Esto para quienes conocen Italia, Trento, donde nos conocimos algunos referentes de aquí, Emanuel y Arnaldo, es muy parecido a Trento, pero obviamente con las distancias de estrategias de desarrollo, por eso fue también en su momento que aceptamos el desafío con el equipo, turismo de nieve y turismo de verano, y el punto era justamente que había un plan de desarrollo estratégico diseñado en el 2010-2020, había sido consensuado por las comunidades y por distintos referentes, así que eso ya era muy interesante para quienes nos sumábamos a un proceso. Habían distintos ejes tenidos en cuenta y lo que se impulsó es hacer una evaluación, ¿no? Entonces se vieron de cada una de las dimensiones, la económica, la ambiental, la social, cuáles aspectos efectivamente se habían tenido en cuenta en el plan de gobierno. Observen que ahí se empieza a tener en cuenta la técnica con la política, ¿no? Cuáles efectivamente se habían hecho, en qué porcentaje de avance y en qué estado estábamos. Lo que nos arrojó como resultado es que había un porcentaje pequeño que se habían concretado, que es este amarillo de aquí, y habían algunos que estaban en proceso, pero en general no era la agenda que estaba marcando los procesos de desarrollo. Hicimos esa evaluación e identificamos áreas débiles, como el tema de obras, el tema de la economía, el tema del ambiente. Había un gobierno local a puertas cerradas, tanto al nivel provincial como al nacional, imaginen al internacional.
Así que lo que se hizo, lo que hicimos, en este caso lo que me tocó a mí, es diseñar, aquí están las columnas de programas y proyectos. Cada una de estas cosas tiene a su vez, como ustedes saben, cantidad de programas, proyectos y acciones cotidianas que durante el periodo de 2014-2019, hasta hace unos meses, se implementaron y se evaluaron. Tenemos el eje de obras, aproximadamente se gestionaron unos $27.000 en su momento, digamos, ahora vale más en Argentina, pero también nos permitió hacer un muelle turístico con financiamiento del BID, que pueden visitarlo o googlear en este momento mientras me escuchan, o paseos de artesanos. En el eje aquí violeta, que es economía circular, economía social, empezamos a impulsar, de alguna manera, poner en valor algunos emprendimientos que estaban. En el eje verde, que está aquí, todo un programa de protección ambiental, imagínense los cuerpos de agua y el recurso turístico y al mismo tiempo la erosión, ¿no?, del recurso turístico. El eje azul o celeste que está aquí es la participación ciudadana. Tuvimos algunos temas con los adolescentes, así que diseñamos programas y proyectos para que participen. Y el eje naranja es ordenamiento territorial, porque hay graves problemas de usurpación y ocupación, pasa en toda América Latina. Y la agenda de desarrollo con el pueblo originario mapuche, que es otro de los grandes rasgos de esta zona. Entonces, aquí como vemos, en la parte inferior aparecen obras de infraestructura, y fuimos concretando cada una del plan estratégico y algunas emergentes, economía circular, protección ambiental, participación ciudadana como toma de decisiones, y pueblos originarios mapuches. Pueden googlear también que se hizo efectivamente el Mundial de Rafting aquí en una zona en la que el pueblo mapuche no hablaba con los huincas o no mapuches, que seríamos todos nosotros quizás, si no tienen origen de pueblo mapuche, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos con los que nos hemos enfrentado? El punto de partida, ¿no? El tema es no imponer cuando se tienen buenas ideas, o nos parecen que se tienen buenas ideas, es como un gran error. Entonces el tema es escuchar el territorio, escuchar los actores, capitalizar experiencias diferentes. Cuando se nos convoca como equipo de OCDE para hacer una experiencia de desarrollo, había que ver qué plan había, y nos encontramos con este diamante, le llamamos. Entonces, por eso, realizar talleres participativos para poner en valor ese plan que ya estaba, no diseñar uno nuevo, y evaluar efectivamente lo que no andaba bien. Se hizo la evaluación interna y externa, los logros, bien, pero hubo muchos puntos de mejora que fueron esto: en ambiente, en economía circular, en pueblos originarios, articulación intercultural, y esas debilidades que en ese momento nos preocuparon, como diciendo, esto no se viene concretando, fueron los que nos abrieron camino, ¿no? Luego, el tema de el desafío es, una vez que se tienen esos programas, proyectos, es concretarlos con perspectiva de derechos, ¿no? Aquí es no quedarse en planes y diagnósticos, sino pasar a las acciones, que es otro de los grandes riesgos que a veces, inclusive cuando se logran las alianzas, después para el momento de concretar, si no se concreta es un boomerang a la confianza de las mismas alianzas, porque no se logró, digamos, algún objetivo. Entonces, victorias cortas, pequeños pasos, hacen que se toquen vidas reales y podamos unir equipos técnicos con políticos, porque uno sin el otro no cambia y no genera desarrollo real. El otro desafío es tomar decisiones, y obviamente en base a diagnósticos, y acá es bien la fusión técnica y política. Y aquí viene, digamos, esto también lo deben tener bastante, digamos, familiarizado, que es Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene que ver un poco con los saberes locales y los saberes globales, es decir, una tendencia, la Agenda 2030, bueno, como deben conocer, ONU de alguna manera la presenta en 2015, un año mágico en muchos aspectos de herramientas de desarrollo, y aquí, como vemos, hay distintos niveles. El tema del ordenamiento territorial, si es parte de un gobierno, ya sea local, provincial o nacional, es un tema de eje base. Después vienen, digamos, las otras dimensiones, que son la social, la ambiental, la económica, y luego las alianzas y otros indicadores como el crecimiento económico, infraestructura,
Pero este orden o prioridad o palanca en los procesos de desarrollo es interesante tenerlos en cuenta, ¿no? Esas fueron la forma en que afrontamos el desafío de tomar decisiones, conociendo herramientas globales y conociendo la localidad, qué parte se podían hacer obras de infraestructura y en qué parte no. Esto es otro aspecto también fundamental, que es a nivel global y nuestra Constitución en Argentina, bueno, también pasa en Italia, bueno, en muchos de nuestros países, es que está incorporada en las constituciones nacionales los derechos humanos. Hay varios estudios que si quieren también les comparto cómo cruzan la Agenda 2030, que son esos objetivos de desarrollo sostenible, con los derechos humanos. Es decir que cuando se está cumpliendo con un derecho humano, efectivamente se está logrando un objetivo de desarrollo sostenible. Ese cruce es también una joya, diría yo, para el desarrollo local, ustedes que están iniciando este proceso, para que tengan en cuenta como brújula. Y el otro aspecto, como para cerrar los desafíos, cómo nos enfrentamos la sostenibilidad de las iniciativas, es decir, no solo iniciar como punto de partida escuchando el territorio, después no solo quedarse en esa escucha, en esos balances, evaluaciones, sino cerrar el ciclo, ¿no? Y esto lo hablamos también para los aprendizajes. De nada sirve llegar hasta acá e irse si no se cierra el ciclo de convertir cualquier idea, política, proyecto, implementación y evaluación en una norma. Es decir, que pueda ser, si es en el nivel local ordenanza, en el nivel provincial o, digamos, alguna ley o algún decreto que lo pueda reglamentar, y si se ancla con el nivel nacional, fantástico, porque ya la Agenda de Desarrollo, la Agenda 2030 es un marco global. Es decir que este sería un poco la experiencia y los desafíos y cómo los hemos abordado y un poco las recomendaciones desde mi punto de vista. Así que agradecida también por la escucha y seguiremos con las reflexiones. Buenísimo, Natalia, muy, muy interesante. Salieron varias cositas también, pero estamos un poquito con la hora, así que voy a invitar a nuestro último invitado, Christophe Mestre, para que, bueno, comparta con nosotros una experiencia más a nivel internacional. Ya pasamos del nivel latinoamericano y vamos a ir más del lado de Europa y África. Bienvenido, Christophe. Bueno, saludos a todos y todas. Tal vez algunos elementos de reflexión y de prácticas en cuanto a desarrollo económico local. Habría tal vez simplemente que introducir diciéndole que cuando hablamos ahora de desarrollo económico local, nos ubicamos en una historia del desarrollo económico que va, por lo menos en Francia y en los países de África que conozco, de una historia donde el desarrollo económico durante mucho tiempo se ha visto como un desarrollo planificado por parte del Estado. Los mayores en el Perú se acuerdan del INP, que tenía un poco ese papel. En Francia, durante muchos años, que sea con gobiernos, y era con gobiernos de derecha, la tendencia era efectivamente que sea el Estado que planifique el desarrollo sobre los territorios. A medida que el peso del Estado ha disminuido en relación con el peso del sector privado, se ha abierto las iniciativas al sector privado, que es el que efectivamente, independientemente del Estado mismo, ha establecido sus prioridades de inversión en el territorio en forma autónoma. Entonces, por ejemplo, en la primera fase, después de los años de la guerra, se ve bien que es el Estado que decide de la inversión, por ejemplo, de todas las plantas
elaboración de energía, que tiene también la tendencia a establecer las especialidades territoriales en cuanto a producción, donde se va a producir trigo, donde se va a producir remolacha para el azúcar, etc. Y en la época siguiente, efectivamente, es la libre empresa que establece dónde va a construir una planta en el territorio en función de sus propios intereses y de su propia lectura de la situación territorial. Desde unos 20, 25 años hay una tendencia a pasar, digamos, de esos dos grandes tendencias a lo que llamamos desarrollo económico local, que quiere decir en ese sentido de volver a dar al territorio la capacidad de definir su propia política económica, pero en relación, efectivamente, como se ha dicho en los ejemplos anteriores, en relación con los distintos actores del territorio y en relación con la lectura que se puede tener de los recursos del territorio. Por ejemplo, desde unos 10 años, en una gran parte de los territorios franceses hay la definición de lo que llamamos políticas alimentarias territorializadas, donde los gobiernos locales buscan justamente de que su implicancia en el abastecimiento alimenticio del territorio, o sea, todo lo que es restaurante escolar, todo lo que es restaurante en las casas de ancianos, se defina dentro de una política alimentaria territorial, donde se busque que efectivamente la mayor parte del consumo de esa restauración pública sea un consumo de productos que son producidos localmente y que son producidos respetando a la vez un cierto nivel de toma en cuenta del medio ambiente, a la vez de calidad social de la producción y de sistemas de comercialización internos que favorezcan una plusvalía local. Entonces, los gobiernos locales entran en una dinámica donde trabajan a la vez con productores locales, a la vez con distribuidores locales y también con los consumidores mismos, los niños en caso de la restauración escolar, los ancianos en el caso de la restauración de la alimentación para las casas de ancianos, el público en el caso de restaurantes locales para la gente que trabaja en la zona y que a mediodía come ahí en la zona, y también todos los que intervienen en la elaboración de esa alimentación, que son nutricionistas, que son para las escuelas, que son los cocineros mismos, para todo lo que es la restauración pública, etc. Entonces, la idea es efectivamente de lograr construir un sistema alimenticio local que se base en los recursos del territorio, que podemos producir en nuestro territorio, que podamos dar de comer a los que comen ahí, los actores que están ahí mismo, con qué productores, con qué distribuidores, con qué transformadores podemos trabajar, y implementando acciones que no son acciones
como tal de planificación, pero que son más acciones de regulación entre esos distintos actores para lograr efectivamente un sistema alimenticio que sea de un lado rentable a nivel económico y que sea de otro lado respetuoso del medio ambiente y finalmente que sea socialmente positivo para el territorio, produciendo empleo, produciendo relación social entre los distintos actores. Entonces, sí, eso es algo que se está desarrollando en varios territorios y que se difunde a nivel mundial, ya que son procesos que existen en Dakar, que existen en otros continentes. Esto sería para no tomar mucho tiempo, ya que estamos sobre la hora. Gracias. Bien, entonces, retomando un poquito, Tercy compartió su experiencia sobre las cooperativas cafetaleras en Perú. Mario tuvo una experiencia muy de empresa familiar, muy concreta, de cómo sacó adelante su empresa familiar con una alianza con una institución privada. Luego, Emanuel contó su experiencia en México sobre una iniciativa de un hub de innovación para surgir sinergias de emprendimiento entre los diferentes actores y apoyar un sector. Y finalmente, Natalia en su proyecto de desarrollo económico local en la Patagonia, que nos dejó varios desafíos muy concretos y muy puntuales, ¿no? En su experiencia, y finalmente Christophe, con la experiencia que ha tenido local en Francia. Y que, ahora le doy la palabra a los participantes, las participantes, para sus comentarios, preguntas y cualquier intervención que quieran. Veo que ya han escrito algunos. Qué interesante, las experiencias, tenemos mucho por aprender. No sé si alguien, yo les pediría que pidan la palabra por el chat para mantener un orden. Y voy a leer tal vez el comentario de Luis Miguel, o tal vez en un momento puedas compartir tu comentario al oral. ¿Qué te parece? En todo caso, Wilson pide la palabra. Adelante. Sí, primero que nada quiero felicitar a Escuela para el Desarrollo. Muy interesante el curso, el conversatorio, puesto que nos abre más luces y ventanas para poder nosotros también emprender otros proyectos, ¿no? Y definitivamente de las exposiciones que han hablado los expositores, me quedo con las alianzas técnico-político, el rol de los actores y también el tema del conocimiento propio del territorio, ¿no? Sin estos conocimientos prácticos de estos aspectos, no se podría emprender nada. Yo puse un ejemplo de Castro Virreina acá cuando se trabajó el 2008 con AICA, es una ONG de España, el gobierno local y los actores propios de la localidad para emprender una panadería y asimismo un taller de artesanía y otras cosas más, ¿no? Que en su momento y hasta la fecha veo que sigue continuando y eso es muy positivo. Y da la casualidad que en ese entonces con el ingeniero Mario López se impulsó ese proyecto y hoy en día él también es nuevamente alcalde en esta provincia de Castro Virreina, con quien dentro de un rato voy a entrevistarme para conversar, por lo cual yo voy a tener que desconectarme en un momento, con las disculpas del caso, pero sí me quedo con esos aspectos que dijo
Natalia Fenici, y como también el tema de Mario Varillas, que la alianza, sin las alianzas no hay desarrollo, ¿no? Y finalmente, Emmanuel Gustavo, reactor, definitivamente hay complejidades, hay una diversidad cultural en una misma empresa, en un mismo territorio. Gracias. Gracias, Wilson. Lorgio Bello pide la palabra. Adelante, por favor. Bueno, buenos días con todos. Yo quiero en principio felicitar a los amigos de Escuela para el Desarrollo por esta iniciativa, agradecer la gentileza que han tenido de dejarnos participar. En segundo lugar, también felicitar las iniciativas que están teniendo los amigos en la lógica del desarrollo económico. Y yo quiero compartir con ustedes algunas preocupaciones. Si, por ejemplo, en el 2005 se formuló el Plan de Desarrollo Económico Local de Comas y de algunos distritos de Lima Metropolitana con el proyecto Porpoli, lamentablemente buenas herramientas quedan encarpetadas por las autoridades que no entienden este proceso, ¿no? Este enfoque del desarrollo económico local. Y ahora último, hemos tenido una experiencia también con los amigos de Alternativa en relación al tema de un proyecto Emplea y Emprende, ¿no? Donde se ha trabajado con la Mancomunidad Lima Norte, fundamentalmente en el eje económico, y tenía que ver mucho con el tema de la empleabilidad y el emprendimiento. Y ahí hemos visto que hay muchas debilidades todavía en la gestión local. Debilidades que se transforman a todavía prácticas, todavía muy administrativas, y no de orientación, ¿no? Tal como ha compartido nuestra amiga Natalia Fenici de Argentina, ¿no? A partir de un proceso de planificación, de identificación de actores, que nos parece que es lo más avanzado. Yo creo, y las experiencias emprendedoras que hemos visto con el tema del café o el tema de Mario Varillas, ¿no? Con la empresa familiar y las alianzas que buscan, que son experiencias positivas que deben ser replicadas, pero también relacionándolos con los gobiernos locales y gobiernos regionales que tienen responsabilidad desde el Estado de atender este tema, ¿no? Muchas gracias, yo llegaría hasta ahí. Gracias. Seguimos con Luis Pineda. Sí, muchas gracias. Bueno, felicitar también la iniciativa. Creo que es un espacio interesante para conversar sobre las experiencias del desarrollo económico local. Me ha sorprendido escuchar otras experiencias en América Latina. Más uno estaba cercano o está cercano a las experiencias más bien nacionales, pero sin embargo yo creo que hay elementos comunes que rescatar entre todas las presentaciones que han habido en esta mañana, ¿no? Yo, por ejemplo, destaco, ¿no? La idea de que finalmente el desarrollo económico local no parte de un enfoque, digamos, predominante, ¿no? Hay una concurrencia de distintas miradas en torno a los temas del desarrollo económico local, que permiten, por ejemplo, que el cooperativismo, que muchos consideran es una experiencia que ya forma parte, digamos, del pasado, de experiencia de desarrollo alternativo, mantiene su vigencia, lo cual me alegra profundamente, ¿no? Otro aspecto interesante que aquí aparece es el papel que cobran las empresas privadas, ¿no? En la dinamización o la promoción del desarrollo económico local. Me ha sorprendido también el tema, sin duda, importante, yo por lo menos le doy mucho énfasis, que es cómo partir de una idea del enfoque de desarrollo económico local desde un enfoque basado en derechos humanos, ¿no? Sin embargo, hay una serie de temas que de repente invitan a la reflexión, mirando, digamos, transversalmente el conjunto de experiencias aquí señaladas. Uno, primero lo digo muy rápidamente, no lo voy a desarrollar, ¿no? El tema de la territorialidad, ¿no? Cómo aparece el territorio como el espacio, digamos, en el cual se forjan estas experiencias.
Uno segundo, en términos de la actoría, hay diversidad de actores los que concurren. Los aspectos de lo endógeno, como un rasgo sustantivo del desarrollo económico local, pero que no es el único, hay que decirlo así, ¿no? Igualmente, el tema de esta relación entre comunidad y producción, ¿no? Que no es solo teoría, sino en algunas de las experiencias que se han señalado, aparece como un rasgo importante a recrear, ¿no? Un aspecto que me parece, no sé si del todo ausente, pero en todo caso habría que explicitarlo más, es en qué medida aparece el Estado, ¿no? Esta relación entre los agentes del desarrollo económico local, ¿no? Yo lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias, Luis. Norberto, ¿quieres la palabra? He visto que estás escribiendo, tal vez puedes compartirlo oralmente. Ahí tengo micrófono. Sí, se escucha. ¿Norberto? Bueno, parece que no funciona su micrófono, tal vez voy a leer su comentario, ¿ok? Nuestra amiga Natalia Fenici mencionó lo relacionado al ordenamiento territorial y podemos mencionar que en el Perú adolecemos de una ley a pesar de la existencia de algunas legales. Los gobernantes nacionales, regionales y municipales lo ignoran para realizar la planificación improvisada sin tomar en cuenta los documentos de plan de desarrollo concertados de nivel regional, local, a nivel nacional surgen. Anabela, adelante. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Igual he estado un poco tratando de seguir la exposición, pero de todos los elementos que han señalado, no sé si nos pueden compartir tal vez una experiencia que han podido ver o que han podido tal vez hasta dirigir, donde estos elementos empiezan a articularse, ¿no? Lo otro es, tal vez más que opinión, es una pregunta. ¿Qué tan interesante o es importante tener en cuenta las habilidades blandas en estos procesos de desarrollo económico, desarrollo social? O sea, hablamos mucho de desarrollo, pero yo siento que estamos aún en el discurso, ¿no? O yo voy a un lugar diciendo, bueno, esto es A, B, C, D, pero el reto que se tiene es al momento de aterrizar esto en la práctica, ¿no? Entonces ahí me generaban estas dos, ¿no? Uno como, tal vez como experiencia nos puedan comentar donde estén presentes estos elementos y lo otro que sí es o no importante incorporar estos temas de habilidades blandas en estos procesos de desarrollo, ¿no? Y finalmente también me quedo con esa idea clave que para mí ha sido, digamos, pero también es todo un reto, es articular lo técnico con lo político. Y ahí también cómo juega un rol el tema de las habilidades blandas, ¿no? Eso sería. Gracias. Gracias, Anabel. Omaira ha dejado en el chat también algunas preguntas. Bueno, primero agradece a los ponentes por compartir sus experiencias. Y bueno, pregunta, ¿cómo la innovación social virtual ha podido liderar con la brecha digital? Otro también sobre cómo estas experiencias han podido más bien replantear, formar de gobierno local y romper con los paradigmas ya establecidos, sobre todo en el cooperativismo y empoderamiento. Y por último, ¿cómo se involucra la interculturalidad y enfoque de género en la territorialidad? 3 preguntas que están en el chat. No sé si hay una última intervención de parte de los participantes antes de pasar al tercer round. Flora, adelante.
Bueno, primero agradecer porque realmente me he quedado sorprendida de la magnitud de este encuentro, porque las experiencias, he encontrado experiencias macro, ¿no? Pero sí, porque nosotros, al menos en mi caso, tenemos experiencias bastante sencillas. Sin embargo, me ha hecho pensar de qué manera nosotros como institución, la institución se llama INE Perú, soy religiosa de una congregación, y tenemos uno de los ejes estratégicos es sobre economía solidaria, ¿no? Y esto me ha hecho, lo que he ido escuchando, creo que muy valioso de las experiencias, me han hecho pensar de qué manera nosotros realmente estamos haciendo también un aporte al desarrollo económico, en este caso de los territorios donde estamos presentes, ¿no? Porque si bien hay una fuerte preocupación por este tema de la lucha contra la pobreza, que a propósito me ha llamado la atención, que casi en general no he escuchado, ¿no? Me imagino que se habrá considerado como implícita, ¿no? Porque debe ser desde nuestra experiencia el tema de la economía solidaria es un esfuerzo por luchar contra la pobreza. De allí la preocupación por formar a emprendedores, mujeres, a jóvenes, ¿no? Que eso nos ha permitido tener experiencias. Me ha gustado algo que ha dicho Natalia, de que hay que cerrar ciclos. Eso, por ejemplo, para mí es nuevo, porque tenemos experiencias que a veces uno las considera como que de repente en su momento fueron buenas, pero luego han surgido otras y no hemos cerrado. Eso me ha parecido algo nuevo, ¿no? O lo que, por ejemplo, ha dicho Emanuel, cómo han ido insertando, involucrando, por ejemplo, liderazgos, ¿verdad? Organizaciones e incluso el mismo Estado para hacer algo juntos en este tema de economía. Entonces, creo que el reto que nos venimos planteando, primero, después, sin perder de vista, porque nosotros la experiencia que tenemos como institución es trabajo sobre todo con mujeres y con jóvenes, si bien en una primera etapa, por ejemplo, hemos estado trabajando lo que son micronegocios y que con un préstamo la gente hace su negocio y ya salió adelante, pero llega un momento en que no devuelvan el préstamo y eso como si se encae. Quizás tendríamos que haber cerrado en su momento, ¿verdad? Segundo momento, que empezamos con una propuesta, por ejemplo, de un CEPRO, talleres de carpintería metálica, carpintería de madera, albañilería, varios talleres, pero luego no tenemos plata para pagar a los maestros porque la gente no tiene recursos para pagar a los maestros. Entonces, ahí hay desafíos, ¿no? Y el último que en este momento me parece súper interesante, hasta a propósito también una panadería, tenemos una panadería exitosa en productos, la gente contenta porque hay un montón de gente trabajando, pero no tenemos casi ingresos para nuestra institución para hacer sostenible otros proyectos. Entonces, otro reto que tenemos, ¿no? Y quiero terminar con una experiencia bien, que yo estoy descubriéndola como muy interesante, que tiene que ver con un trabajo de acompañamiento a mujeres en esta línea de economía solidaria llamado Las Únicas. Nosotros empezamos con una única y en este momento hay 9. Y hay movimientos increíbles económicos que está ayudando a que la gente pueda levantar su economía, pero a la vez puedan organizarse, puedan ayudar económicamente a otras y solamente con sus recursos. O sea, AINE ya no da ni un centavo como dio en una primera etapa, sino pone sus acciones. Entonces, esta experiencia de mujeres emprendedoras, porque la verdad el 95% son mujeres, en este momento nos está resultando algo que nos está sorprendiendo. Creo que tiene que ver también con el tema de formación de capacidades, ¿no? Pero mujeres muy, muy pobres y que ahora cuando tú las escuchas, la verdad te queda boca abierta cómo ellas sienten que su dinero, cómo ellas son protagonistas, cómo se decide el tema de los préstamos, ¿no? Para ayudar a otras familias. Y hay una movida que me ha sorprendido, que casi me decía Flor que había un movimiento como de 1 millón de soles. Y tú te quedas, sí, en este tiempo ya vemos que se ha ido gestando esto. Entonces yo, lo que acabo de escuchar me plantea, yo digo, ese es un aporte a familias que están realmente saliendo adelante, enfrentando su situación de pobreza. Ahora, esto es un sencillo aporte a un desarrollo de un pueblo, ¿no? Pero cómo insertamos, hacemos esa conexión que decía Natalia, ¿no?
Bueno, gracias a todos. Gracias, Flora. La palabra para Adrián Álvarez. Muy buenas, ya entrando, muy buenas tardes a todos, todas. Es Álvarez, hay un error en la inmatriculación. Okay. A ver, nosotros, primero que las exposiciones son fenomenales, pero también hay que considerar que venimos de contextos muy diferentes. Trabajamos en una institución en el Perú profundo, donde realmente estas oportunidades que han detallado, digamos, no son tan fáciles de hacer este tipo de emprendimientos. Trabajamos con comunidades campesinas cuya economía es de autoconsumo, y ahí, bueno, vamos desarrollando algunas experiencias de producción, pero también el asunto es que cómo este enfoque del desarrollo económico local, digamos, tiene que partir también de un compromiso del propio Estado. Cuando no hay esto, los emprendimientos terminan siendo aislados, cada uno por su cuenta y viendo qué pueden hacer, y claro, pueden sobrevivir en este espacio, y también cuánto el Estado en una planificación no se conecta directamente con lo que sucede en el espacio, en la localidad. Esto lo vemos porque la mayoría dentro de los gobiernos locales lo que existe ahora es las oficinas de desarrollo local, pero que se están más dedicando a ejecutar algunos proyectos, pero más no así a fortalecer, y lo que Natalia estaba explicando, o sea, a fortalecer esto de estos emprendimientos, o sea, cómo seguir generando, digamos, estos trabajos que puedan ser ligados realmente a lo que la población está repitiendo. Y muchas veces en este contexto también, y lo que se van generando también son nichos de mercado, entonces que no deja de ser importante. Entonces, bueno, y creo que sí es importante ver toda esta experiencia a nivel de realmente cómo revivir esto de los actores, esto de las alianzas, y finalmente esto de la planificación, cómo tiene que ser ligado realmente a todo este proceso. Gracias. Muchas gracias. Todavía hay comentarios en el chat, pero me están enviando 2 preguntas desde el Facebook que se los voy a leer. Comentario de Cecilia Mendoza. En las exposiciones mencionaron la economía circular. Por favor, ¿podrían definir qué es mediante un ejemplo? Gracias. Y Osvaldo Silva nos escribe: la Ley Orgánica de Municipalidades para el caso del Perú les encarga a los gobiernos locales la promoción del desarrollo local, lo cual está referido en gran parte a promover el desarrollo económico en su territorio. Sin embargo, las políticas locales para su implementación requieren de recursos que en muchos casos no están considerados en los presupuestos institucionales aprobados. ¿Qué medidas se pueden sugerir a los alcaldes y gobernantes regionales para incrementar los recursos locales que les permitan cumplir con tan importante misión? Bueno, creo que vamos a ir cerrando con esta ronda. Lino, por favor, una breve intervención y luego daremos la palabra a los invitados para que puedan retomar la reflexión y contestar algunas preguntas. Lino y Milagros, y luego ya. Por favor, que sea breve. Muchas gracias. Saludar a todos y todas, y también a nuestros hermanos que han compartido sus experiencias, tanto de Perú como de Argentina y México. Sí, puntualmente, efectivamente hay muchas coincidencias, ya no quisiera redundar en eso. Solamente quisiera rescatar y reflexionar, ¿no? El tema de desarrollo económico, el tema del emprendimiento no necesita tanto de documentos técnicos, ya lo están demostrando con sus experiencias. Eso creo que es lo más rescatable en esto, ¿no? Pero hay algo que quiero puntualizar y me voy a ir un poco al lado negativo y va a ser puntual. En el caso peruano, por ejemplo, para este tipo de emprendimientos, tenemos una traba del propio gobierno, del propio Estado. Entonces, eso yo creo que tiene que ser materia de discusión a futuro. El tema.
Por ejemplo, cuando hay emprendimientos locales, ¿no? Desde promover el desarrollo económico local, el propio municipio, en este caso, en cosas pequeñas, en la sierra, en el país, son los primeros que te ponen la traba, ¿no? Se necesita mucho papeleo, muchas gestiones. Una vez logrado eso, por ejemplo, el propio municipio viene pues a hacer de seguimiento, entonces esos emprendimientos andan liquidándolos. Y por otro lado, la SUNAT en el país, cuando ya un emprendimiento se formaliza, también está atrás persiguiendo en vez de apoyarnos. Eso creo que también en el país es una traba y debe ser materia de discusión en este curso. Muchas gracias. Gracias, Lino. Milagros, adelante. Gracias, María. Sí, yo solo quería mencionar que pensar en el desarrollo económico local en nuestro país, donde más del 70% de la economía es informal y donde desde hace varias décadas se viene impulsando el emprendedurismo como la salvación para pasar a la clase media. Quisiera mencionar que cómo podemos pensar un desarrollo económico local en ese contexto y con esta idea ya asentada de que los emprendimientos son la salida, ¿no? De que las iniciativas, ya que el Estado, digamos, no promueve, no acompaña, no garantiza las condiciones mínimas para generar empleo y por lo tanto para generar condiciones económicas, cómo el ciudadano, la ciudadana, la vecina, el vecino empieza a generar estas condiciones que están acompañadas de precariedad también, ¿no? De, por ejemplo, no reconocimiento de derechos laborales, de seguro de salud, de pensión, ¿no? Cómo aquí también podemos identificar esa ausencia de parte del Estado en esa dinámica, digamos, que está asentada en nuestro pensamiento ahorita, ¿no? O sea, el que menos dice, bueno, voy a hacer mi emprendimiento porque, claro, necesita trabajar, necesita generar ingresos, ¿no? Entonces, quería poner sobre la mesa esas dos cosas para acompañar la reflexión y tal vez nuestros ponentes de ahora nos podrían dar algunas luces, ¿no? A partir de las realidades que viven, cómo estos otros elementos nos pueden acompañar en la reflexión y qué hacer, ¿no? Qué promover desde lo que nos toca en los diferentes roles, ¿no? Gracias, Milagro. Bueno, ahora vamos a pasar a esta tercera ronda en que nuestros invitados puedan aportar con las reflexiones, responder algunas preguntas. No nos queda mucho tiempo, lamentablemente, y hay mucho por hablar y compartir. Entonces les pido que sean breves y bueno, les propongo seguir el mismo orden, comenzar con Percy y seguidamente. A ver, en realidad, ¿me escucha, no es cierto? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, muy bien. Yo quiero empezar por lo que ha dicho Milagros, ahora último, ¿no? Es verdad que el discurso del emprendedurismo es un discurso que ha inundado la vida económica del Perú, y creo que de Latinoamérica, y creo que el amigo de Francia, también hasta nos pudiera decir es mundial, internacional. La idea de yo soy exitoso y por lo tanto en algún momento siendo emprendedor, sacrificando todo, sacrificando derechos, condiciones de vida, avanzo y crezco. Yo creo que eso, por lo menos en el caso peruano, se ha demostrado inviable, inmanejable. Es en el fondo señalar que el emprendedurismo es el destacar la precariedad, ¿no? La ausencia de Estado y en realidad sálvese quien pueda, ¿no? Esa es la idea del emprendedurismo, ¿no? Entonces, creo que esa idea fuerza hay que mantenerla. Yo creo que la idea de emprendedurismo no se tiene que confundir con la idea de emprendedor, ¿ya? El emprendedurismo es llevar al máximo algo que realmente solamente es extremar lo individual para el sálvese quien pueda. Pero yo sí rescato la palabra del emprendimiento, ¿no?
El emprendimiento es iniciativa, creatividad, tomar riesgos, y creo que es eso lo que sí tenemos que hacer. Y yo le pongo, por lo menos desde mi experiencia, yo le pongo apellido, ¿no? Emprendedurismo sin capacidad de asociación, sin capacidad de colaboración, de solidaridad, de cooperativismo, francamente, en mi opinión, con excepciones de algunas seguro posibilidades, creo que es inviable, ¿no? Y más aún, yo tengo el razonamiento, por las experiencias que he vivido, que el emprendedor individual que se hace exitoso, por lo menos en nuestras experiencias, en realidad termina por aplastar, doblegar a sus propios pares en los espacios locales. Si desde partida el emprendimiento no construye equidad, no construye solidaridad, no construye cooperación, no se instala en la construcción de planes, programas, ¿no? Yo creo que siento que la posibilidad de que eso aporte al desarrollo económico local son limitadas, mínimas e incluso nulas, ¿no? Entonces, yo tengo ese punto de partida por lo que tiene que ver con esto. Pero a su vez digo lo siguiente, que el Estado se ha dedicado a fundamentalmente hacer planes, a tener una mirada desde el escritorio. Lo que hemos querido mostrar con la experiencia de los cafetaleros es que al margen de lo que hayamos dicho, la gente se ha organizado. Y no es que el cooperativismo ha sido una marginalidad en el país. Al momento, el cooperativismo y las experiencias asociativas en el país representan a más o menos 15 millones de personas en el país. O sea, imagínense el volumen de personas, el país tiene 30 y tantos millones, quiere decir que casi el 50% de personas tienen formas asociativas y particularmente formas cooperativas. Entonces, quiere decir que esto existe y que más bien existe a pesar del Estado y que más bien lo que hay que promover es que esos esfuerzos se conecten con el Estado, que el Estado planifique, pero recogiendo las dinámicas, los procesos, los esfuerzos que de lo local se han ido dando. Un detalle más. Además, porque experiencias como el cooperativismo en realidad buscan romper la precariedad. Desde la precariedad. Ojo, buscan romper la precariedad desde la precariedad, ¿no? O sea, no quieren quedarse como precarios, no quieren quedarse como dependientes, no quieren quedarse como que depende de alguien, sino construyen su autogestión. Y creo que ese es tal vez lo interesante de este esfuerzo. Creo que no es absoluto, y yo creo también en la iniciativa personal, individual, pero creo que hay un contexto que hay que considerar para favorecer incluso el desarrollo desde los sectores que tienen menos recursos, que tienen muchas menos posibilidades, están excluidos, donde hay posibilidad de construir otros mecanismos, el cooperativismo, y termino con esto, construye su esfuerzo, y creo que las experiencias de economía solidaria como la que nos ha mencionado hace un momento Flora, tienen que construirse sobre la base de buscar no solamente la solidaridad, sino construir el cambio de práctica, ¿no es cierto? El cooperativismo tiene el comité de educación como un elemento de transformación, incluso de su visión, de su concepción de vida, de su relación nueva con la naturaleza, de nuevas formas de pensar, ¿no? No te agrupas para mantener tu individualismo, sino te agrupas para saber de que es posible y necesario construir relaciones, proximidad, como se dice en el mundo francófono, para establecer justamente lo que necesitamos de desarrollo, ¿no? El desarrollo no se hace de individualidades puras, ¿no? Se hace integrando, articulando y promoviendo. Gracias. Gracias. Mario, ¿algún comentario sobre las reflexiones que han surgido? Brevemente, por favor. Sí, Mario. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha. Ok. Maya, en realidad, cuando se habla de alguien mencionaba las habilidades blandas, y yo pienso que cada emprendedor
por naturaleza necesita desarrollar sus habilidades blandas, su capacidad de comunicarse, su capacidad de empatía, sus habilidades para llegar a las otras personas, lo que se conoce como comunicación asertiva. Yo creo que es una necesidad de todos los días y a cada instante, que un emprendedor esté todo el tiempo educándose, así como trabaja, así como todo el tiempo está trabajando, está esforzándose. Un emprendedor necesita educarse todo el tiempo, porque es a partir de esa educación y de ese sacrificio en ambas, tanto en el trabajo como en la educación, es que va a poder estar preparado para las oportunidades que se le presenten, ¿no? Nada, quisiera decir muchas cosas, pero el tiempo es breve. Muchísimas gracias, Maya. Gracias a ti. Emanuel, ¿algún comentario? Sí, también trataré de ser breve. Finalmente creo que todos los comentarios nos enriquecen, que quisiera nomás transmitir algunas ideas. En primer lugar, adhiero absolutamente a todo lo que dijo Percy, y un poco respondiendo a Adriana, Milagros y a Lino. Sí estamos en contextos difíciles. Nadie lo niega, en Perú, en México, en Argentina, en todos los países. De hecho, cuando empezamos lo de reactor, es y en parte el nombre bien también dice, es una reacción a la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor en México. Una política pública que tenía muchos años, decidieron desaparecerla. Entonces, detectamos una oportunidad y tomamos la batuta para tratar de transformar una debilidad en una fortaleza. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que siempre empezar del contexto, de nuestra realidad. El desarrollo local tiene que estar obviamente arraigado a nuestro territorio. Yo no puedo platicarles de un proyecto de innovación tecnológica en medio de la Amazonia peruana, donde no tienen ni siquiera acceso a Internet, ¿no? Por mencionar el tema de la brecha digital que también sabe. Entonces, nuestros proyectos siempre tienen que estar muy anclados a nuestra realidad. Si tenemos comunidades como las mapuches en Argentina o como los zapotecos y los mixtecos en el sur de México, no puedo venir con un discurso un poco más occidental de desarrollo. Tengo que entender también cuáles son sus valores y cuáles son sus principios. Entonces, el tema de las comunidades, de las fortalezas del territorio, del género, todo eso forma parte de nuestro contexto y yo trataría de darles vuelta a la tortilla, no ver las debilidades, sino buscar las fortalezas. Lo mismo con el emprendimiento, es parte también ya de nuestra realidad. Y no pensar en el emprendimiento de subsistencia, de pues me quedé sin chamba y me voy a poner un pequeño negocio, una papelería, lo que sea. El emprendimiento es la reacción de las nuevas generaciones que no quieren estar como mi abuelo, como mi padre, trabajando en la misma empresa de 9 a 5 durante los 30, 35 años de su vida laboral. Es buscar otras formas de generar valor. Creo que lo tenemos que pensar en ese sentido. Ya me voy a extender. Bueno, innovación social, cuando hablamos de innovación social, cuando hablamos de estos proyectos, el modelo de sustentabilidad, sobre todo económica, es fundamental. Si no tenemos ese componente, va a ser muy difícil que se sostenga en el tiempo y que se pueda cerrar el ciclo, como decía Nati. A lo mejor un año sí nos puede apoyar el gobierno o una empresa grande como medida de responsabilidad social, pero tenemos que generar que sean sustentables en el tiempo, que sean autosostenibles, autofinanciables. Pues decía, y en este caso vuelvo al ejemplo del reactor, a lo mejor esa parte técnica la teníamos muy bien. ¿Qué nos faltó? Nos faltó las habilidades blandas, que es el tercer punto. Por más que tengas el mejor proyecto del mundo, blindado por todos lados, si no sabes movilizar a los actores, si no tienes esa empatía, esta capacidad de convencer, de llevarlos a donde tú quieres, de explicarles tu proyecto, de transmitirles lo que quieres hacer, pues va a ser muy difícil que se sumen. Y si no se suman, va a ser muy difícil que puedas seguir adelante. Me quedaría con esas ideas básicas. Genial, gracias, Emanuel. Natalia, ¿algún comentario?
Sí, esperamos. Ahí se desactivó el micrófono. Qué riqueza las reflexiones y las preguntas, porque, digamos, cada uno de nosotros, nosotras que estamos aquí, estamos con algún proyecto entre manos y ese concepto interesante, un poco como decía Christoph, corresponsabilidad. Cualquiera sea el sector al que pertenecemos, somos corresponsables, así como en época de COVID, que esto se vio muchísimo, para el tema de generar un desarrollo sostenible pensado en términos superador del reduccionismo económico. Es decir, que incorpora la dimensión ambiental y la dimensión social. No hay uno sin el otro, es decir, y ahí con esa incorporación de la dimensión social, un poco lo que decía Anabel, que preguntaba de las habilidades blandas, ahora Emma, el proceso de desarrollo sostenible es un proceso social de personas, ¿no? De hecho, las instituciones, las cámaras de comercio, el Instituto del Emprendedor, las grandes universidades o gobiernos están dirigidos por personas y esto por ahí también es central. ¿Cómo generan estas mesas de diálogo? ¿Qué competencias tiene? Y ahí aparece el otro gran tema que es la formación, que lo menciona Flora. Digamos, es determinante que quienes integran las mesas de trabajo, que lideran los procesos sociales de desarrollo, tengan saberes. Es esencial. No basta la intencionalidad, no basta haber ganado con el partido político, digamos, del mejor aparato, se necesita saber cómo se conduce un proceso de desarrollo social, cómo se gestiona la comunicación, son habilidades blandas. Pero claro, en una lógica partidaria política, en un momento creo que fue Omaira que lo mencionó, donde hay de alguna manera una prevalencia al cemento y a lo tangible, inaugurar, campaña, que se vea la gestión. Todo esto, que en realidad es la base del iceberg del desarrollo, es intangible, invisible, estas habilidades blandas, pero son las determinantes. Por eso es muy interesante, y ahí viene, digamos, recomiendo también repasar a Edgar Morin, Pensamiento Complejo, el pensamiento complejo, pensamiento estratégico, ¿no? Esto un poco que decía Flora, de tener cuidado con cuando, digamos, no puede haber proceso de desarrollo sostenible si no hay formación, esto lo afirmo, digamos, pero es un gran riesgo cuando se generan formaciones o capacitaciones o cursos y no se piensa en el punto de llegada, el para qué. Entonces este pensamiento estratégico nos sirve, bueno, ¿cuál es el escenario ideal? ¿Dónde van a vender estas mujeres? ¿Quién les va a comprar? ¿Qué calidad se necesita? ¿Cuál es el mercado? Ok, empecemos a formar. Cuando está, digamos, esto es un poco también cuando empezamos a implementar lo de protección ambiental y el tema de residuos. Bueno, ¿dónde los vamos a colocar? Ahora sí, pidámosles a las familias que separen, ¿no? Digamos, este pensamiento complejo y estratégico es interesante porque en cualquier ámbito en el Creo que se desconectó, ¿cierto? Se desconectó, se desconectó. Sí, Qué pena. qué pena. Bueno, hasta que regrese, tal vez pasamos con Christoph. Las debilidades del Internet. Sí. Christoph, no sé si tienes algún comentario, una reflexión sobre todo lo que se ha dicho. Algunos elementos. Si hablamos de desarrollo económico local, creo que no se puede hablar sin efectivamente hablar de capacidad de emprendimiento. Es porque hay dinámicas en el territorio que puede haber desarrollo económico local. ¿Ahí se escucha mejor? No, más o menos, la verdad. Lejos se escucha. ¿Aquí se escucha mejor? A ver, no. Un poquito Hay como más una fuerte de interferencia. repente. ¿Aquí está bien?
Sí, me parece que sí. Ya. Lo que decía es que desarrollo económico local, como desarrollo local, quiere decir que hay dinámicas en el territorio. Esas dinámicas es porque hay personas, grupos, pero mayormente personas que se compran el pleito y que están ahí efectivamente en una lógica de emprender, en una lógica de tomar iniciativas, de tomar riesgos, de innovar, etc. Y eso obligatoriamente va a crear desigualdad, va a crear desequilibrios en el territorio. O sea, no hay desarrollo que sea un proceso donde todo el mundo gane. Siempre hay gente que va a ganar y perder, mismo con la mejor voluntad de que se quiera. Y es ahí que, para mí, es importante el papel de las estructuras públicas, que sea el Estado, que sean los gobiernos locales, porque más que una capacidad de planificación, pienso que hoy en día, en el siglo XXI, ya terminó la idea de que nuestras vidas puedan ser, como decir, manejadas por el sector público. El sector público lo que puede hacer es regular. Puede efectivamente intervenir para que haya un cierto nivel de distribución y que las desigualdades queden en un margen, no sé si decir aceptable, porque ningún margen es aceptable, pero en un margen que permite efectivamente a la sociedad de funcionar. Y eso tiene que ver después con un tema que no se ha hablado, no se ha tocado, bueno, pensaba que se iba a salir más aquí, que es justamente de ver cómo ese desarrollo económico local se inserta en el desarrollo nacional y mundial. Porque hoy en día no se puede pensar desarrollo económico local, no se puede pensar producción que sea agrícola, que sea de bienes industriales o semi-industriales producidos a nivel local, si no se lo piensa en el marco global. Y de hecho, el productor de cebolla de Malí está en competición con el productor de cebolla de los Países Bajos y puede ser en competición con el productor de cebolla peruano. Entonces, ¿cómo efectivamente esto se regula y cómo se puede también utilizar esas articulaciones entre lo local y lo mundial para efectivamente que lo local pueda vivir y pueda desarrollarse? Es ahí donde pienso hay elementos importantes que tomar en cuenta. Un ejemplo que estaba tomando cuando hemos preparado el conversatorio, es decir, por ejemplo, en Senegal, donde se producen bastantes cebollas y donde también la población no tiene muchos recursos para comprar y donde hay competición entre la cebolla producida localmente y la cebolla importada de los Países Bajos, se ha logrado un acuerdo comercial donde durante el periodo de producción de cebolla nacional en Senegal no hay ninguna importación de los Países Bajos. Lo que permite efectivamente a los productores senegalenses de vivir de su trabajo. Pero en la época donde ya la cebolla senegalense se vuelve escasa y donde entran, digamos, los especuladores nacionales que venden la cebolla que han conservado a precio alto, ahí sí se abre la importación a la cebolla de los Países Bajos, lo que permite efectivamente bajar los precios y hacer que los ciudadanos senegalenses tengan capacidad de comprar cebolla para su alimentación.
Entonces hay sistemas de ese tipo que se pueden desarrollar y que pueden efectivamente permitir a la vez favorecer la producción y el desarrollo económico local y al mismo tiempo tomar en cuenta las capacidades económicas de los consumidores para hacer que el desarrollo económico local no se haga en desmedro de los consumidores. Gracias. Gracias, Christoph. Y bueno, Natalia volvió, así que tal vez cerrar tu idea para ya terminar con el conversatorio. Sí, gracias. Me caí en un momento por la conexión, estaba conversando de economía circular, digamos, esa definición que en realidad es economía por ciclos y que lo que se basa en cuidado ambiental, ningún residuo es basura, digamos, cada residuo para algunos sectores o grupos o actividad es un recurso para otros. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que se separaron los plásticos, se elaboraron unos juegos de plaza para chicos y chicas con discapacidades que van a primaria, entonces que es un ambiente en el que de alguna manera la circularidad que permite que ese tipo de material fue reutilizado, ¿no? Los otros casos, por ejemplo, como algunos tejidos que se hacen de materiales reciclables y que después sirven para contenedores, o por ejemplo, bueno, algunos que conocemos más de Italia, que hemos hecho ahí la investigación, expresidiarios con programas sociales que elaboran con residuos de aserraderos, ¿no? Prensados, bancos de plaza y elementos de madera, de decorado. Es decir que lo que se hace es economía circular, beneficio de integralidad. Y ese recurso dura el mayor tiempo posible, en algunos sectores más que en otros. Esos serían ejemplos de economía circular. Y por ahí, como para cerrar la reflexión, el rol del Estado, qué interesante esto que dice Christoph, justo como perfecto, digamos, moño, ¿no? de este círculo de reflexión, que es el Estado como árbitro. Digamos, si hay obviamente una ciudadanía formada que conoce sus derechos, puede reclamar de alguna manera y puede elegir a representantes que estén a la altura de esa demanda que se reconoce como derecho, ¿no? Entonces es como, al mismo tiempo son círculos virtuosos o viciosos, pero es interesante eso, que es una corresponsabilidad exigir a algunos gobiernos que tienen en mano estados, y también el emprendedurismo como la posibilidad de la creatividad de estos emprendimientos circulares que beneficie el ambiente, lo social y la economía. Por mi parte, digamos, también eso también lo vivo así y creo que cada uno de nosotros también es interesante blanquear en la mesa que trata de conflictos de poder, es decir, conflictos de intereses. Cuando, digamos, hay un sector que va a estar beneficiado con que se cobre un impuesto, va a haber otro sector que no lo va a querer. Entonces, si el Estado no tiene la valentía, los saberes para poder actuar de árbitro, digamos, con los costos políticos que eso implica, es muy difícil. Así que lo dejo así como, digamos, asumir la complejidad en la que estamos y las vías que tenemos para generar desarrollo. Por mi parte, un gracias. Gracias a ti, Natalia. Bueno, ya estamos por cerrar, entonces yo le voy a pasar el micrófono, el micro a Arnaldo para que cierre con algunas conclusiones y luego entamar con el curso de desarrollo económico local. Muchas gracias en todo caso a todos ustedes. Bien, buenas tardes ya. Muchas gracias por la participación. Creo que ha sido bastante rica, podría dar para mucho más. Bueno, le habíamos pedido a nuestro director José Vicentelo que nos acompañe en este cierre, pero por cuestiones técnicas se disculpa y me ha dejado el encargo de hacer el cierre de este conversatorio. Y para mí es la riqueza de las experiencias, ¿no? En donde podemos identificar efectivamente que dentro de un territorio hay un conjunto de recursos, hay un conjunto de actores, y estos mismos actores pueden efectivamente generar dinámicas que pueden contribuir a la mejor utilización de esos recursos para una mejor calidad de vida. Hay desigualdades,
hay pobreza, hay muchos desafíos, hay elementos que tienen que ver con esa dimensión personal, con esa dimensión de las habilidades blandas, de la capacidad de interrelacionar, de ponernos de acuerdo, pero también con esas capacidades de planificación, de toma de decisiones, de concertación, de ponernos de acuerdo para justamente contribuir cada uno desde su lado al desarrollo de los territorios. Me parece que hay grandes desafíos. Muchas veces quienes estamos en el campo de lo social no nos metemos tanto al campo de lo económico, ¿sí? Como que somos más sociales, trabajamos la persona y todo esto, pero no entramos a la parte económica. Sin embargo, es fundamental entrar a esta dimensión para poder mirarlo de una manera integral. Esto que nos recordaba Natalia, ¿no? No hablamos de un desarrollo solo económico, no, tampoco solo social. La idea es integrar lo social, lo ambiental, lo económico, mirarlo sabiendo que hay un trasfondo político. Entonces creo que hay grandes desafíos que se han planteado en este conversatorio. Les agradezco muchísimo a quienes han venido a compartir su experiencia, a Mario, que nos trae desde la experiencia concreta, familiar, como decía hoy, iniciada por su madre, que empezó el negocio y que luego ahora se ha dinamizado y que son capaces de brindar esta ayuda, estas raciones en el colegio. Es espectacular. Ese proceso para mí ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias, Mario, por esa experiencia. Muchas gracias también por las experiencias compartidas por Percy, de la cafetelera, por Emanuel, este profesor que nos deja pensar. Natalia, con esta mirada del desarrollo local, mirando e integrando distintos componentes. Christoph, desde estas reflexiones que nos pones en jaque muchas de las cuestiones que estamos a veces asumiendo, ¿no? Y que efectivamente nos llevan a empezar este curso con grandes desafíos. Muchísimas gracias por la participación y como decíamos, quienes están en el curso como participantes, todavía nos queda una hora de trabajo. Vamos a hacer unos, me imagino, 5 minutos de descanso y después continuamos. Entonces, nada más que agradecerle a Maya por la moderación de este conversatorio. Muchas gracias, ha sido muy fluido. Muchas gracias a nuestros invitados, invitadas, por participar en este conversatorio. En nombre de Escuela para el Desarrollo, muchísimas gracias y seguramente seguiremos en contacto.